Aquí les habla el Marco Tulio Ponce, tío de Germán. Pues es para contarles que yo conocí a Germán. Me recuerdo de él cuando era un muchacho, ya como de unos 15 años, 10 años. Por supuesto que lo conocí desde antes. Yo sé que él nos quiere mucho, tanto a mi señora como a mí. A mí me dice, hola vos, tío papá. Yo le digo, hola mijo, ¿qué tal estás? Así son cosas pues de tiempos anteriores. Ahora, yo pues ya soy mayor de edad, ya estoy muy viejito, tengo 84 años y gracias a Dios me ha permitido ver crecer a mis hijos, verlo crecer a él y admirarlo, tanto a Germán como a Luis, de que seamos cristianos y apreciamos la labor que han hecho. Recuerdo cuando Germán nos contó que se iba a Honduras, la verdad que nos dejó muy tristes, porque era un cariño como de padre a hijo y de hijo a padre. Y la verdad que el destino quiso irse a Honduras, donde ya hizo su vida y donde aquí nosotros lo vemos por la televisión cuando predica. Incluso ya predica también Germán Alonso, su hijo, que él me dice, Germán Alonso me dice que soy su abuelito, ya que Germán dice que yo soy su papá. Entonces Germán Alonso viene siendo mi abuelito. Así es que esos recuerdos no son inolvidables. Y el amor, aunque sea el amor siempre persiste a través de la distancia. Pero cuando más fuertes estábamos, surgió que se tenía que ir a Honduras. Le ofrecieron un trabajo, le ofrecieron mejores oportunidades. Y aunque él creo que aún lo es difícil de moverse, es bien hogareño. Ese donde encuentra su casa ya no quiere salir, ¿verdad? Es lo difícil de movilizarlo. Se opuso bastante tiempo, lo platicamos muchas veces, sin embargo era una oportunidad muy buena, demasiado buena de trabajo. Y cuando el apóstol Sergio lo supo, le aconsejó, le dijo que si se iba, que pusiera un discipulado allá, que empezara. Nos imaginábamos que un día iba a ser pastor, seguramente, porque también tenía esa unción del apóstol Sergio, ¿verdad? Ese amor por enseñar la palabra y cada vez que le tocaba predicar en la iglesia, cuando todavía era diácono y después anciano, era un deleite escuchar los mensajes que él predicaba y sí sentíamos en el corazón que un día iba a ser pastor. Era un llamamiento que Dios estaba haciendo a mi hermanito y nos paramos firmes en el Evangelio, no sabiendo qué iba a pasar, pero yo sabía que los años maravillosos iban a seguir. Dios decidió enviarles a ustedes allá, de tal manera que ama a la nación, ama a la nación. Y ahora cuando saluda dice, tu bandera es un lampo de cielo. Vos ya te convertiste en hondureño, le decía yo. Amó la nación porque ustedes lo recibieron también con los brazos abiertos y a sus hijos, ¿verdad? Que yo los oía hablar de una manera extraña, no hablaban como guatemaltecos, ¿verdad? Y bueno, pero como te digo, fueron los años maravillosos que debemos aprender a vivir, porque cuando siente uno se pasaron las décadas y fueron los años maravillosos, los años que Dios nos concedió con alegría, amándonos, él y su esposa en su familia, y ellos a nosotros, nosotros a ellos como familia, y nuestro hermano Byron y nuestros padres logramos hacer una familia pues de la cual nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Que fue la visión que nos dio el Evangelio. Yo también le pedí consejo a mi apóstol en ese tiempo y permiso para hacer lo que se iba a hacer, y entonces él estuvo de acuerdo. Entonces le dijimos a Germancito que se fuera para San Pedro Sula, y su pregunta inicial fue, ¿dónde me congrego? Hay varias iglesias, ¿en dónde me congrego?
Tengo que decir esto con un poco de temor de Dios, pero no un poco, sino que con temor de Dios, pero que es la verdad. Yo conocía las iglesias de allá y también conocía a Germán. Y yo conocía que Germán iba a destacar. Yo sabía que Germán iba a destacar y sabía que al destacar en cualquier iglesia me lo iban a tratar de matar. Desafortunadamente, ustedes saben que a veces en el evangelio suceden ese tipo de cosas. Entonces, con permiso de mi apóstol, yo le dije, anda, pero no te congregues en ningún lugar. Anda y empecé a predicar el evangelio. Otra de las preguntas que él me había dicho es, ¿qué hago con los diezmos? Porque si no voy a congregarme en ningún lugar, ¿en dónde voy a diezmar? Los mando aquí a la iglesia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Todos los diezmos, y era pues una empresa poderosa y seguramente han de haber sido cuantiosos, utilizarlos para alquilar un programa de radio. Y ahí empezás a predicar. Desde el principio empecé a predicar. No dejes de predicar. Y él, diligente así como es, de entradita llegó y contrató un programa en alguna radio y empezó a predicar como lo estaba haciendo aquí. Entonces, sí, no dejó de congregarse y no dejó de predicar. Y entonces ahí empezó y siguió hasta que se fundó la obra. La historia del ministerio en los medios de comunicación data como por el año 1994, cuando en los inicios del ministerio el apóstol Germán Ponce comienza a tener un tiempo, una hora, para colocar los mensajes en Radio Nueva Vida, en AM, y es ahí cuando, aún sin tener una iglesia, sin tener una congregación, empieza a llevar el mensaje. Pasando un tiempo aproximado de 1 año, 2 años, posteriormente se presenta una nueva oportunidad y es cuando se abren las puertas ya para tener una programación de 18 horas consecutivas, y es don Tito Handal que abre esas puertas de lo que es Radio Costeña 1220, siempre en AM, y es ahí en la Radio 1220 cuando empezamos ya a hacer las primeras producciones de programas que totalmente pues para edificar, para bendecir, y es ahí, por ejemplo, que los días sábados se tenía el discipulado del aire. El apóstol Germán Ponce comenzó a dar media hora con enseñanzas y al final pues se hacía una oración, y estando en ese tiempo es cuando hacemos la sugerencia de que podamos habilitar las líneas telefónicas. Al principio no se miraba como una buena opción, pero ¿cuál es la sorpresa cuando un día se dice vamos a habilitar las líneas? Y vemos la gran cantidad de llamadas, y después de dar 10 minutos, se decía, de llamadas, pasamos a 15, a 20, y es ahí donde nace y se da a la luz Contacto Apostólico, un programa para preguntas y respuestas, preguntas a veces tan básicas, pero que sabíamos que había una necesidad en el cuerpo de Cristo. Esa primera vez que fuimos, fue una travesía, porque sin conocer San Pedro Sula, con mi esposa nos fuimos en nuestro carro, y fue un viaje de casi 12 horas. Cuando llegamos, el primer sábado que estuvimos 2 semanas allá en San Pedro Sula, y el primer culto fue en el garage de su primera casa. Yo en aquel tiempo estábamos metidos con mi esposa en la alabanza de la iglesia, y entonces nosotros inauguramos el primer culto, cantamos, yo de director y Liz de cantora, ¿verdad? Y ahí había un matrimonio, eran 2 personas, uno que se había convertido por la radio, y estaba hermano Germán y hermana Ninosca, ¿no? Entonces fuimos como, vamos a ver, 2, 4, 5, 6, como 7. Ese fue el primer culto, y desde ahí, cuando nosotros nos fuimos, eso lo cuenta el apóstol Germán, que quedaron marcados, como que dice, de aquí ya no podemos parar, ¿verdad? Porque cuando ya nos venimos aquí, sí. ¿Cómo era la iglesia? Hermanos, buenas tardes, ¿ya vinieron? Y empezamos la enseñanza. Yeah. Como a veces no había luz, el 94, lo que estábamos en esos años aquí, recordarán que 14 horas sin luz. Metí el carro, abríamos el tonó, como le dicen aquí en Guatemala, dicen el capó, lo abríamos y sacamos de la batería para bombillos de 12 voltios. Sí. De 12 voltios, que es una luz amarillita que ni sirve. Pero así teníamos los cultos. Y entonces eso fue una tremenda bendición. Dios, insisto, se seguía agradando. Y eso es lo que en algunos momentos recuerdo todo lo que se hacía para esas cosas.
invitamos a algunos hermanos y una pareja que vino el doctor Rodrigo Hernández con su esposa y ellos cantaron. Y entonces cuando ellos se fueron, se quedaron 15 días de vacaciones aquí con nosotros, se fueron. Y cuando entonces había que cantar. Hacía falta, entonces ya. ahí empezó tu mamá a cantar. Ajá. Tu mamá empezó a cantar, dijera yo, en el 95. Entonces, cuando yo vine aquí a Honduras, ¿usted conoce a mi esposo? ¿Es el guapo que está? Vaya, no lo mire mucho, pues. Ajá. Entonces, estábamos en un discipulado de la casa. Perdona, príncipe. Estábamos en un discipulado de la casa y entonces él empezó. Teníamos lleno completo 10 personas. Entonces para nosotros era una emoción. Se nos llenó la casa, dije yo. Yo empecé a hacer sándwiches, que por cierto ni se los comían, pero bueno. Empecé a hacer sándwiches, hermano. Yo daba de todo para que usted volviera al otro día, ¿verdad? Entonces él me dijo, vamos a ministrar. Entonces yo sí, canta, me dice. Mire cómo pude. Terrible. Yo decía, si yo no nací para esto. Sudé. Y así poquito a poquito fui venciendo el miedo. Ay, decía, ¿qué me importa? Ya cuando teníamos el templo el de frente de Wendy's, entonces había un canto que con grande es él. ¿Cómo empieza cuando grande es él? Oh Señor mi Dios, al contemplarlo, oír tu voz en los potentes truenos y despertar el sol en sus... Mi corazón. Entonces ya uno aprende a ser inteligente. Mire pues, vamos a ver. Mi corazón. Pero fui perdiendo el miedo porque yo decía, bueno, ni modo, si tú quieres que yo cante, y aquí voy. Y así me animé. Publicándote otra vez, me prestes. Pero yo lo fui a ver varias veces en cuanto él se fue. Conocí su casa, conocí cómo empezó su púlpito del aire. Y yo dije, los años maravillosos siguen, solo que aquí en Honduras, porque pensé que iba a encontrar a mi cuñada, a Ninoshka, la iba a encontrar un poco triste porque no miraba a su mamá, no miraba a su hermana. Yo quizá dije, tal vez hasta a mí me quiere ver, ¿verdad? No, ya casada ella, era su vida, y Germán Alonso y su papá. Y bueno, y ya venía también Nino Shija. La primera vez que fui a su casa, no había nada, era solo el púlpito del aire. Solo fuimos a jugar fútbol en el patio, ahí Shosho y su papá contra mis hijos y yo. La siguiente vez que fui, ya estaba él en otra casa, y en el patio, en el garage, estaba vacío, y ahí estaban muchas sillas. Para aquel lugar yo vi muchas sillas. Una de las cosas interesantes que más me recuerdo es que no había luz en Honduras. Era aquella broma de que la luz no se iba, sino que venía. Así decían allá, porque se iba mucho la luz. Los hondureños deben recordarse bastante de ese tiempo. Entonces él resolvió el problema para que hubiera culto en la noche con baterías de carro. Ya estaba también en Honduras que lo ayudaba Luis Armas, y me recuerdo que más o menos me explicó cómo conectaba todo y cómo funcionaba la luz, y me pareció también bello. Llegaron los hermanos, se hizo el culto, algo lindo, algo.
Ferrer, ¿te recuerdas cómo comenzamos la iglesia allá en el garage? Me acuerdo, claro que sí. Recuerdo una familia en particular que fue un contacto, los hermanos Canales, que llegaron a saludarme a un evento y me hablaron de que estabas tú con la familia empezando una obra preciosa. Y me invitaron, o tú me invitaste, no recuerdo cómo fue el asunto, y por ahí me acerqué al garage de tu casa. Esta familia Canales son de los primeros que llegaron a la iglesia, que estuvieron en el garage de la casa. Por ellos comenzamos el culto el domingo, porque llegaban el domingo a tocar la puerta del garage de la casa, y eso nosotros teníamos culto el jueves y el sábado, pero a través de ellos, claro, recuérdate que estamos en la misma iglesia central allá en el IMSS Central, sí. Y ahí pues comenzamos, solo que en aquellos años pues yo ya me vine para acá. Cuando supe que estabas y que tenías contacto con los hermanos Canales, dije, bueno, vamos a invitarte a ver si puedes venir, y son cosas que realmente no olvidamos. Qué lindo. Era porque ya el Señor te empezó a llamar como un baluarte. Recuerdo que eras parte, o que has sido parte, o que eres parte de toda la restauración del tabernáculo de David, como Dios te fue mostrando la vida de David, su sacerdocio, sus danzas. Y bueno, qué lindo que estuviste con nosotros allá en el garage de la casa. Precioso tiempo. Y también recuerdo que me llevaste al programa de radio, ¿verdad? Una radio, ¿te recuerdas del nombre? Monumental. Radio Monumental. Sí, claro que sí. Y ahí compartíamos la palabra. No, fueron tiempos muy lindos ver ese desarrollo, esa pasión que había, hambre por la palabra, y que por supuesto hoy vemos el fruto, pero en esos años de inicio, creo que cualquiera que ve el desarrollo del ministerio se impacta, pero detrás de las cosas grandes siempre hay un motor, un origen, algo que la gente ignora. El discipulado fue creciendo y el pastor, él pues determinó que íbamos a empezar a hacer los cultos ya todos los domingos, quedó que en el garage de su casa, entonces, y ya teníamos un buen número aquí en La Lima, entonces lo que hicimos fue que contratamos un bus, y porque ya íbamos como 60 personas, íbamos ya. Y entonces así, y más las personas que ya de San Pedro llegaban al discipulado, entonces ya eso fue creciendo y creciendo. Yo recuerdo que un domingo que el pastor dice, y pasen todos aquellos que quieren ser ministrados por el Espíritu, y ya no cabíamos en el garage de su casa, de tanta gente que iba a pasar, entonces ahí ya no cabíamos, hermano. Nos sentimos agradecidos con el Señor por haberlos traído. Yo hacía panes con huevo, hermano, cuando acababa de empezar la iglesia. Y limonada. Cuando descubrí el quesillo, fui la mujer más feliz del mundo, porque en mi país no hay quesillo. Entonces hacía tortillas con quesillo, pero eran los rimeros de tortillas con quesillo, y era algo maravilloso. Y entonces los hermanos, como se hartaban de los panes con huevo, entonces metían los panes con huevo dentro de la limonada. Y yo decía, Dios. Pero yo decía, pero por favor, que no se cansen de venir. Tal vez al otro día les doy algo diferente, pero que no se cansen de venir. Había unos hermanitos que tenían unas nenas, a la par de los míos, que no eran nada santos, echaron, ¿cómo se llama? Aquel pegamento transparente, como engrudo, exactamente. Entonces, mi edredón nuevo, mi televisión nueva, rociada. Y cuando yo entré a mi cuarto, ¿qué les decía, hermanos? Si yo lo que quería era que llegaran al culto, no me importaba que me arruinaran televisiones. Entonces, ¿qué pasó? Nada. Y yo decía, ¿qué pasó? Uy, Señor bendito. ¿Qué pasó? Nada, hermana. ¿Pero quién hizo eso? No sé. ¿Y quién hizo lo de la cama? No sé. Vaya, pues, pero yo decía, de capaz que le grito a los niños y los papás se van, ¿va? Vaya, pues, mija, pues que Dios te bendiga. ¿Verdad? La que lloraba era yo. Pero era bonito porque tratábamos de que la gente viniera. Pero ahora que hay tanta gente, es difícil controlar, pero nuestra oración es que el día que usted vaya a cualquier lado, sea usted el que haga descender la presencia de Dios. El día que usted esté aquí entre nosotros, no se dé por vencido si no lo siente, sino que usted levante sus manos y diga, Señor, aunque sea por mí, desciende, aunque sea por mí.
por lo que yo me he guardado para ti desciende. Ya para el año 1995 se buscó un local frente a las instalaciones actuales del City Mall y que en un término de 1 año quedó insuficiente, teniendo que rentar el local adyacente, derribando la pared intermedia para expandir la capacidad de aquel local. Asimismo continuó la bendición de crecimiento que Dios iba dando al ministerio y nuevamente volvió a quedar insuficiente el espacio para atender a los asistentes. A ver, ¿cuántos conocían ya al hermano Fernel Monroy? A ver, gloria al Señor. Es que yo quiero contarle que, mire, esto lo quiero contar después, pero ya me piqué, ¿verdad? Yo quiero contarle a usted que tenemos muchos años, aunque él duerme en el refrigerador, ¿verdad? Pero tenemos ya muchos años, y cuando el tabernáculo caído de David empezó a ser restaurado hace muchos años, si nosotros tenemos 25 estar aquí, no sé qué cantidad de años, pero una de las columnas principales de todo aquel desarrollo fue Fernel. Bueno, no fue, es Fernel. Y pudimos ver cómo Dios, démosle palmas fuertes al Señor, a Él sea toda la gloria. Para mí es tan importante, no solo porque Él está aquí y le cuento eso, sino porque en medio de que la iglesia iniciaba, Él nos visitaba. La iglesia estaba comenzando y ya el hermano Fernel, aún creo yo que en el garage llegó un par de veces cuando estábamos en mi casa, y él ya, yo lo invitaban por todos lados, pero realmente tuvo a bien venir a visitarnos, y ahora que cumplimos 25 años, para mí es un honor tenerlo aquí en medio de nosotros, porque es una columna, es un baluarte de toda lo que es la restauración del tabernáculo de David. Fíjese que Fernel llegaba a la casa y también llegaba pues a la casa del Señor cuando tuvimos el primer templo ya. Ahí el hermano Fernel llegaba. Mire, aquí hay algo que nos va a hacer reír. Tal vez Fernel no se dio cuenta esa vez, pero mire, primero era una iglesia de 100 personas, pero ahí estaba nuestro primer templo, era un lugar ahí, y el hermano Fernel le llegaba. Pero mire, abusivo, porque usted mira al lado izquierdo, ya teníamos aire acondicionado. En aquellos tiempos las iglesias no usaban aire acondicionado. Muy pocas iglesias, creo que por lo menos en San Pedro ninguna hacía culto en la mañana, y nosotros ya hacíamos en la mañana porque teníamos nuestro aire acondicionado. Ese aire acondicionado nos lo regaló la familia Canales, era de ellos, y prefirieron, antes de llevarlo a su casa, darlo a la iglesia para que pudiéramos tener ahí. Mire qué lindo, por ahí estarán los hermanos Canales. Ahora sí, es que no traje usted mira un cuadrito ahí del lado izquierdo color gris. ¿Sí lo ven? Esa es una puerta, y esa es la puerta del baño de la iglesia. Por eso yo ahora digo, a veces protestamos y digo, Señor, tal vez son muy nuevos, no saben lo que era predicar, y la Biblia dice, de repente un hermano se levantaba y, con permiso pastor, ya voy para allá, ¿verdad? Tal vez estaba cantando Fernel y entonces pues ahí había ruido de batería y todo, pero ¿se imagina que yo esté predicando y alguien entrando ahí, hermano? Entonces, mire desde cuándo viene Fernel acompañándonos, ha visto el crecimiento, el desarrollo, y a una iglesia de 80 más 20 inventados por el pastor. Ahí está nuestro templo lleno, esa era la gloria, llegó Fernel, ahí estábamos todos. Y el Señor ha sido bueno, nos ha hecho desarrollar y crecer. Y el hermano Fernel es parte de esto, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ahí está ese tremendo siervo de Dios, mire, flaquito así como está ahora. Gloria al Señor. Esta se la voy a regalar a tu amada, porque esas no las has visto. Mira cómo estás ahí, lentes último modelo, años 90, años 80 por ahí. Bueno, ¿cuántos damos gloria a Dios por eso? Amén, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí voy a buscar otras que tenemos que tener por ahí. Suéltate, porque vamos a girar como un remolino al que sacó nuestra vida de